Buenos días, tardes o noches de donde quiera que nos escuchen. Nosotros somos los pensantes en la cueva. Claro que sí, ¿cómo que no? Este es el capítulo número 4 de la segunda temporada y en el cual hablaremos sobre la dialéctica marxista. la dialéctica marxista. Increíble, ¿no? Qué emoción. No, de hecho sí, qué emoción. Marx, mi papi. ¿A qué se debe que marche a tu papi, María? No sé, me gusta mucho su pensamiento. Lo único que se me quedó grabado es que apoyaba mucho el tipo trabaja para ti mismo, arriba la economía y el mundo socialista. Entonces, no sé, me gustó mucho el simple hecho de que, o sea, creo que para Marx el trabajo y la economía era todo, ¿no? Un poco. Sí. Entonces, desde mi punto de vista, está bien porque al fin y al cabo estamos en un mundo donde todo gira alrededor de la economía y del trabajo. Entonces, siento que su pensamiento hoy en día posiblemente, no sé, a lo mejor y lo hubieran funado, igual que en sus tiempos, Pues sí. pero de todas formas es como, no sé, me siento muy identificada con su pensamiento. Creo que su pensamiento era el que decía que todos van a producir y se van a quedar con lo que produzcan o se va a repartir todo en partes iguales. Creo que te quedas con lo que produces. Eso me parece bien. Porque creo que al fin y al cabo decía que trabajaras para ti y para nadie más. Pero trabajaras literalmente. O sea, un trabajo. Por eso es como los puestos de comida, ¿no? Tipo común. Pues hacen como venden, tienen su puesto y venden y lo que ganan pues son sus ganancias y no las comparten, o sea, no tienen un cabecilla a quien más darle su dinero. Excepto del SAT, ¿no? Y sus impuestos. Ridiculamente altos. ¿Mande? A menos que hagas evasión de impuestos. Día de evasión de impuestos. Yo no evasión de impuestos. Día de evasión de impuestos. Pero, Bueno, también, buen punto. Bueno, millennials, saquen ya su cartilla del SAT porque si no, van a estar en la cárcel en unos años. De hecho, creo que no he pagado impuestos y estoy usando una cuenta de banco y no he dado nada. O sea, no he presentado de dónde saco el dinero porque estoy trabajando sin seguro por lo que mi empresa, por el trabajo que estoy haciendo, pues es como, no sabe que estoy trabajando. De hecho, siento que esta generación no tiene educación financiera. De hecho, no. Ninguna. O sea, nadie en México no tiene muy buena No. educación financiera. y eso que yo tuve como un semestre, me enseñaron a pagar impuestos, pero la verdad como que me da mucha flojera. Y me enseñaron a eso de las acciones, comprar y vender acciones. Yo quiero hacer eso. Y educación financiera también me dieron, pero pues fue un semestre en el que solamente me daban una hora o menos de 40 minutos a la semana. Muy poquito. Sí. No temas tan importantes. Sí, de hecho no estaba en el plan de estudio porque era mi profesor de educación física No me lo puedo creer. quien me estaba dando eso. Porque hace cuenta que está estudiando su segunda carrera en economía también. Ah. Entonces, ajá. Algo que decir, algo que contar. Yo digo que todos deberíamos de aprender cómo administrar nuestras finanzas desde chicos. O que nuestros padres nos inciten a eso, ¿sabes? ¿Qué tiene que ver con Marx? Es que estamos en el tema con eso de las finanzas. No, pero volviendo al tema de Marx. Tenemos que hablar de la dialéctica marxista. Bueno, pues en parte tiene que ver un poquito, porque trabajar tiene que ver con declarar impuestos. Y si no declaras impuestos, pues te van a la cárcel prácticamente. Y pues si estás ahí no puedes trabajar, a menos que sea un trabajo forzado, pero muy mal pagado. La gente en la cárcel sí trabaja, solo que no para ellos. ¿Sabes? Somos millonarios. Sí. Y trabajan por muy poquito dinero. Mano de obra barata. Así es. Creo Muy que barato. demasiado. Creo que hay uno ahorita en Guatemala, ¿no? Hay una cárcel en la que los presos no hacen nada. El Salvador. Ah, perdón, es que ando como bien adormilada, no sé. ¿Y eso qué tiene que ver con Marx? De que ellos no son mano de obra barata, por lo que no Ah, ya. contribuyen al de este capitalista. Es verdad. ¿Ya ven? Sus familias son Se quien lo acaba de pagan. sacar de qué. Sus familias digo, son quien pagan ¿Mande? todo en su cárcel de los presos, creo. ¿Mande? O sea, en esa cárcel de El Salvador, los familiares de los que están adentro son quienes pagan todo eso. Y está carísimo. Y tienen que trabajar para mantenerlos vivos ahí en su cárcel. Porque si no, no los dan de comer y les dan
como sus, ¿cómo se dice? Los tratan como animales. Casi casi. O sea, no les dan tanto digno si no pagan. Ajá. ¿Cómo que los van a pagar por mantenerlos presos? No mames. Sí pasa. Sí se puede. O sea, sí, pero- Es como los niños estos de los orfanatos. Que le dan dinero a personas random por cuidar de ellos. Ni siquiera se toman el tiempo de investigar a las personas que van a cuidar de los niños. A veces sí, La mayoría de las veces no. pero a esto doy cuenta que son como tipo organizaciones en las que se meten familias que se llaman hogares temporales. Sí. Y asumen de que son como supervisados, pero pues aquí en México corrupto, ¿no? Aquí en México creo que no hay mucho de eso. No, En no Estados hay. Unidos es donde hay un montón. Y en Estados Unidos es donde la gente se mete mucho a eso. Porque Porque el les gobierno les pagan. paga. Pero tratan horrible a los niños, la mayoría. No me acuerdo qué país era. Hablando de eso, de que te pagan por estar ahí simplemente. Que. Creo que es Irlanda. No, no, ni sabes de qué va. Espérate, ni siquiera se me Pero no por da estar ahí. No. O sea, sí, en Irlanda te pagan por estar en la cárcel y te dan hasta televisión y suite de lujos y así. Pero me refería a que hay lugares, no me acuerdo si era Japón o dónde era, que digamos, si tú eres un viejito y te pagan tu pensión, es una porquería, no te calza para nada. Y los Aquí en viejitos- México. Creo que te refieres a México. ¿Cuál Japón? No te No, en vayas serio, a en serio, en serio. Pagan muy mala pensión allá en Japón. Y los japoneses viejitos cometen delitos. Para ir a la cárcel. Me imaginé, Ay, no no sé, me digas imaginé historias. tipo GTA, ¿sabes? Los viejitos manejando como hay GTA. hay una película que literal se trata de que unos viejitos de la tercera edad Ajá. o sea, roban un banco. Literal, y a uno le da como un ataque cardíaco en medio del acto del robo. Y así, o sea, está muy gracioso, pero a la vez es como te abre la conciencia porque, Creo que sí lo vi. ajá, trata sobre de que sus pensiones no lo alcanzan. Entonces uno de ellos, porque son 3, hipoteca su casa. Y se cuenta que como sus pensiones o sea, son demasiado bajas. No tienen tanta, no es mucho. Entonces, como está hipotecada su casa, se la van a quitar y se van a ir a la calle. Entonces, uno de ellos sufre un atentado, o sea, cuando va a su banco a ver de qué otra manera puede sacar así como el de sufre o sea, literal se encuentra en el medio acto en el que lo están robando y entonces ahí cuando ve cómo roban al banco, se da cuenta de que él también puede hacer lo mismo. O sea, su mentalidad en ese momento fue, si él puede, yo también puedo. Entonces, primero empiezan en un supermercado. Literal se meten así como abajo de la sudadera, así como un pavo, una de estas de pan y todo el desmadre. Y es muy gracioso porque al final los acachan. Muy, sí, que tiene que Tiene ver con el marxismo. con la dialéctica marxista. De hecho, es un comentario que le dice a Gustavo por su película, por los japoneses que hacen Sí, ahí. es que yo me acuerdo que como en 2010, no, bueno, 2012, era muy famoso como un copy-paste de según un viejito que robaba un banco para que lo metieran a la cárcel porque no tenía familia y ahí le iban a dar comida gratis o no sé qué onda. Me acordé ahorita con lo de los viejitos de Japón. Pero volviendo al tema central. Pero, Sí, ajá, pero ahorita volviendo a Marx. de la dialéctica marxista, pues Marx, él decía que la dialéctica, que era el proceso de yo te digo y tú me dices y tener una conversación y así llegar a conocimiento de racionalismo, algo así. Hegel decía que se desarrollaba en el plano de las ideas, pero Marx decía que no, que se desarrollaba en la realidad económica y social. Como Al lo chile mismo sí que me los siempre imagino decía. acá teniendo un debate ellos dos. Eso sí se hubieran agarrado a golpes. 100%. Qué chingón. Hegel, Sí. Pero sí estuviera chido ver un debate de ellos. Acá sí, uno enfrente del otro, acá con sus rimas acá bien sacadas de Güey, y lo fundillo. sabes que es lo mejor o lo peor es que ambos iban a tener razón. Uno en un ámbito más como, ¿cómo decirlo? Psicológico y el otro más en el ámbito realista. ¿Sabes? Porque al fin y al cabo, pues es lo que dije antes, o sea, la economía es lo que da vuelta al mundo. Y la persona que pues no esté en una buena posición económica, pues nunca va a poder darle la vuelta al mundo. Está aplastado de aquí. O sea, mira tú cómo se siente. Así como mi cabeza, tengo un hoyo en la cabeza. Que duermes chueca, dice. También. ¿Qué más?
Pues voy a leer aquí las diapositivas como si fueran mis opiniones. ¡Ey! Lo tenemos grabado, ¿eh? Corte. Expuesta. ¡Corte! Ah, está abierto, no lo vayan a entender. ¡No! ¡Córtelo! Ni modo. Ya no vuelvo a hablar. En mi Ya vida. no A voy a ver, decir pásame nada. la laptop, yo lo digo. Pues yo lo digo. Ajá. Entonces, Pero ajá. Es que, pues, Hegel pensaba que la estructura de la razón, pues, era la dialéctica. Ajá. O sea, que tú tenías tu tesis y después se contradice y luego tú tienes que, pues, o sea, superar la contradicción. O sea, es de que tú, uno y uno y uno y uno y uno. creo que es parecido así como al paradigma. Creo que ya lo habíamos mencionado, ¿no? No, habíamos mencionado la tesis, antítesis, pero pues eso fue en el otro. Pero pues es lo mismo, lo que se habla de la dialéctica. Y pues acá. Para Hegel, perdón, había una síntesis, como una última síntesis, que para él era el saber absoluto. O sea, que al final era como llegar a una conclusión final, ya, para siempre, Todo impulsado por la fuerza de la ¿qué? de Dialéctica. la dialéctica. La dialéctica. Entonces, la dialéctica, ¿qué vendría siendo? La dialéctica es, bueno, empezó siendo el arte de la discusión y el diálogo. Ok. Es como pues, el diálogo. Lo que le gusta hacer a María, discutir con Gustavo. Es que me da mucho coraje, Gustavo. Literalmente duró 20 minutos buscando qué decir. Y luego ya ni quiero decirlo de historia. ¿Qué historia? No, a ver, ¿Qué historia? ventílalo. Lo voy a poner. Exponiendo a Gustavo. Hay que dedicar un podcast exponiendo a Gustavo. Sí, la neta. ¿Cómo se llamaría nuestro canal de YouTube con el podcast? No, TikTok. ¿TikTok de podcast? ¿Quieres subir un podcast de 15 segundos a TikTok? Puedes subir videos de 10 minutos. Sí. Incluso Nadie 15. se va. Pero nadie va a ver. O sea, si no es un tema interesante, nadie va a verlo. Pues busca como temas interesantes. Podríamos hacer como un ¿cómo se llama? Hacemos como clickbait, o sea, empezamos diciendo algo problemático, luego decimos, no, es que está muy mal. Ah, ya. Y ayudamos a dar un mensaje positivo. Así es. Parte 1, 2, parte 2 y luego Ay, 15, 16, ¿cómo me 20. caga eso? De parte 1 se corta en un momento y luego tienes que buscar en el perfil y parte Así 2 es. se corta, tienes que volver a buscar y lo peor es que los tienen todos súper refotoqueados. Pero bueno, volviendo al tema. Gente masoquista que le gusta. ¿Revisar? No, Ya que sé. le gusta estresarse buscando videos. Perdón, es que sí Creo soy que se miraría muy masoquista. chingón a mis hijos si fuera así como así. ¿Qué? Ah, ok. Habías dicho que era, pues ya, la dialéctica era el hablar, el arte de la discusión, ¿no? ¿Qué más podemos decir de Marx? Que Marx estaba en contra, o sea, que la dialéctica de Marx era lo opuesto a la dialéctica de Hegel, ¿no? Hegel, porque Marx pensaba que Hegel nada más se podía, o sea, con sus pensamientos no se podía quedar en las ideas, pero él, pues como era todo lo mismo siempre, el materialismo histórico, él, o sea, pensaba que, o sea, la filosofía de Hegel jamás iba a poder ser, o sea, pasar a la acción, pues, en el mundo real. Ajá. Pues tiene razón. Y es cierto, Sí, tiene eso. razón. Así es. Desde la perspectiva de Marx, Hegel es un filósofo burgués interesado en que nada cambie. Quería mantener el status quo. Que tu mamá se baña en crocs, dice. Comparar. Wow, no, pero es que sí. Hegel estaba mucho como en la ficción. O en Es que buscando era- el mundo perfecto. La utopía. Sí. Una utopía. Pero Marx veía el realismo que había Sí, detrás es lo de que todo. le De criticaba seguro fueron todo. twins. ¿Quién? Hubieran sido twins. ¿Quién es? O parejas. Dicen que los polos opuestos se atraen. No, pero Marx era novio del Engels, no sé cómo se pronuncia su nombre, el Friedrich. El Frederick. Eran novios ellos. Ya los novios, chipean, No los me chipean. pueden a mí decir que no eran novios, pero. Ajá.
Pues sí, pues era lo que Marx le criticaba a los filósofos, que ellos pensaban en cómo explicar, ellos se concentraban en cómo explicar el mundo y no hacían nada para cambiarlo. Así es. Es que también dicen que la filosofía no te da respuestas, sino más preguntas. ¿Cómo pretendes cambiar algo que no te da respuestas? Y siempre te surgen dudas. ¿Cómo? O sea, ¿Cómo cambiarías algo que constantemente está en duda? haciéndolo realista. Pero Como ¿cómo algo que sería más. realista si está en duda? O sea, si no siempre va a ser así, o sea, si está cambiando. O sea, ¿cómo tendrías que estar adaptando la manera de la realidad a Por todas eso. esas testas? Sí, ¿No lo creen un poco cansado? sí. Porque nunca, pues es como devolviendo los otros temas, nunca vas a saber la verdad. Y cada verdad es relativa, cada aprendizaje es relativo. Tú aprendiste a sumar de una forma y yo aprendí a sumar Con de el otra. abaco ahí que se rompía en cuanto Yo se con mis tocaba el deditos. piso. Yo aprendí a sumar con cuaderno. Nunca usé el abaco ese o los dedos. Era más de De escribir. poner. ¿Mande? Nada más acomodar el abaco que así que se viene en diagonal, 1 y luego tal de que 1, 9, luego 2, 8 y así para que se viera así bonito. Ah, yo también. Bueno, en conclusión, La dialéctica de marxismo es muy formativa. bueno, sí, sigue sirviendo en la actualidad, ¿no? Porque literalmente a Marx lo tocan en 1000 materias diferentes. Sí, lo tocan en en todos lados, sociología, siempre, en comunicaciones, economía, ¿qué más? Administración. Economía. Ya dije economía, pero bueno. Pero yo quería decir economía 2 veces. Ah, ok, está bien. Es muy importante. Sí. Sí. Así es. Resáltalo, grítalo mejor. ¡Economía! ¡Woo! Bien marxismo. No, ¿por qué? Dijo que lo gritara. No literal. Nadie escucha el programa. Nadie escuchó en todo el salón. Literalmente las paredes son una hoja de yeso. Todos se cayeron cuando gritó economía. Así es. Bueno, Hay que jugar economía. Es como lotería, pero gritas economía. ¿Tienes Ya. tu pulsor de Hello Kitty? Sí. ¿Cómo es que lo hiciste? No me acuerdo. Sí, Lo despídete. hice como en 2020. despídete ya. Despídete ya. Bueno. Nos despediremos el día de hoy. Adiós. Bye. Adiós. Ay, no, no es cierto. Póngalo. Es el himno de la URSS. ¡Oh! ¿Por qué? El comunismo. Bueno, esto sería todo por parte de nosotros. Esperamos saber su opinión respecto al tema. Y no duden en seguirnos. Hasta la próxima. Y nuestro Instagram, @lospensantesenlacueva.com. ¿Punto com? Sí, ¿Por qué? pues así sería. Así lo hice. Así pusiste el user.